Bien, vamos a comenzar de inmediato con lo que fue la clase pasada. Aquí dice dispensación de la conciencia, pero la semana pasada hablamos de la primera dispensación. ¿Cómo se llamaba esa dispensación? Comenzaba con I. La Inocente. dispensación de la inocencia, excelente, muy bien, muy bien. Ok, ¿qué sabíamos de la dispensación de la inocencia? Teníamos un personaje clave. ¿Quién era ese personaje clave? ¿O quiénes eran esos personajes claves? De la dispensación pasada, no de la de ahora. La de la inocencia. ¿Quiénes eran los personajes claves? Adán y Eva. Adán y Eva, excelente, muy bien. ¿Cuál era la extensión de ese periodo? Estaba en el mismo libro y eran apenas unos capítulos nomás. ¿Del capítulo 1 a cuál? De Génesis. Al 3. Al 3, muy bien. ¿Qué porción de la Biblia abarcaba en general ese? ¿Cuál era el...? Perdón, esa es la porción que hay de la Biblia que abarca en general, lo siento. En cuanto a la extensión del periodo, ¿cuál es el acontecimiento con el que inicia toda esta dispensación? Con ese termina, con el pecado. Con el pecado cierra la dispensación. La de la inocencia. La creación. La creación, ok, pero específicamente la creación de qué? Del hombre. Del hombre, exacto. ¿Por qué decíamos la dispensación, que la dispensación inicia con la creación del hombre específicamente? Porque siempre recordemos la definición de una dispensación. Es cómo Dios se mueve con el ser humano, cómo Dios decide actuar frente al ser humano, los tratos de Dios con el hombre. Entonces siempre va a ser un hombre o una mujer con los que va a estar trabajando Dios en cada etapa. Y vamos a ir viendo que esto va a ayudarnos a separar un poquito más o menos toda esta historia en la que vivimos. Ok, ahora, ¿qué características tenía el hombre en este periodo de inocencia, al inicio, cuando comenzó? ¿Qué características tenía? ¿Alguien que me mencione? Física o de Obediencia. personalidad. Física y de Obediencia. personalidad, las que... Ya. ¿Obediencia? Obediencia, sí, era obediente al principio. Ok, podríamos decir que era obediente, que se había encargado de hacer las cosas bien hasta que se le presenta la tentación y ahí cae. Ahí cayó. Exacto. Ok, y eso Efectivamente. podríamos decirlo de alguna manera. Está bien de cierto modo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra forma? ¿Alguna otra característica del hombre y de la mujer? Puede ser física o psicológica en esa época. Era No tenía inocente, vergüenza, era la puro. desnudez, claro. ¿Cómo? Que se cruzaron ambos. Si podrían repetirlo. Primero usted, hermana Rosana, después David. Que aquí no tenía vergüenza porque eran totalmente inocentes. Exacto, no tenían vergüenza porque eran completamente inocentes. David, ¿qué habías dicho tú? Sí, eso que era inocente, era puro, era santo. Exacto, y estaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse, que era algo importante también ahí. Ahora, Sí. es... No había maldad en ellos. Exacto, no había maldad en ellos. Lo que termina haciendo esto, que esto cambie es el pecado, eso lo tenemos más que claro. ¿Cuál era la responsabilidad específica que Dios le entregaba al ser humano en ese momento? Habíamos visto que había que hacer algo con la tierra. Comienza con O. La tierra, Cultivarla. cultivarla. Sí. Exacto, Sí. cultivarla, sojuzgarla, que era la palabra. ¿Y qué significaba sojuzgar? ¿Alguien se acuerda? No. Tenía que ver con cuidar la tierra. Cuando ahí estuvimos hablando un poco de cómo Dios mandó al ser humano de que tenía que administrar correctamente la creación que le había entregado. Porque el ser humano es un mayordomo. Era un mayordomo que Dios le encarga, ya, hijo, aquí tienes todas las cosas mías, yo te las doy para que las disfrutes, pero aquí están para que también las cuides, para que trabajes la tierra
y para que produzcas con la sabiduría que yo te doy y con la imaginación que yo te doy y con todos tus sentidos abiertos que yo te doy, para que le saques el máximo provecho a la tierra. Eso, hermano, me vuela la cabeza, porque muchas veces se piensa de que muchas personas dicen, bueno, pero una de las mejores cosas que le pudo pasar al ser humano era haber conocido el pecado, porque de esa manera se volvió creativo, dicen. Y de esa manera llegó a lo que probablemente algunos de ustedes leyeron, de que se terminan dispersando por algunos lados y aparecen aquellos que crearon los primeros instrumentos musicales. O sea, todos ahí yo le doy gracias a esa gente que al final de cuentas le da trabajo a uno hoy en día. Pero la cosa es que el Señor perfectamente pudo haber llegado a eso. Perfectamente pudo haber llegado a eso. ¿Por qué? Porque el ser humano en ese entonces tenía la mente abierta, usaba a su cerebro a su mayor capacidad. ¿Cómo no sabíamos esto? Cuando, por ejemplo, le pone nombre a todos los animales. Era muy creativo el ser humano. Tenía una capacidad creativa dada por Dios impresionante. Y bueno, finalmente entendemos de que el ser humano, al ser creado por Dios a su imagen y semejanza, podemos entender también en parte de que tiene esas mismas características: voluntad, capacidad de decisión, intelecto, esa imaginación, esa posibilidad de crear, de pensar tal cual como lo hace Dios, y emociones, cosas que no están mal que estén. El problema es que cuando llega el pecado las tergiversa completamente. Algo así como un plus de esto, pero esa era una de las responsabilidades: cuidar la tierra, trabajar la tierra. ¿Y cuál era otra de la responsabilidad? La más conocida de todas: Obedecer. obedecer, exactamente. Ok. Tenía que obedecer, ¿qué cosa? La revelación de Dios para ese momento. A ver, hay algo muy interesante aquí que se me quedó en el tintero la clase pasada. Desde acá, que nosotros podemos ver cómo actúa este concepto maravilloso de la fe. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo les había mencionado anteriormente de cómo todo apunta, absolutamente todo lo que tiene que ver con la relación con Dios se basa en los fundamentos de la fe? ¿Por qué? Porque lo que buscaba Dios con el ser humano era que en esta etapa Él iba a dar absolutamente todas las cosas en bandeja. ¿Y qué tenía? ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Lo único que tenía que encargarse era de seguir al pie de la letra lo que Dios le había dicho. O sea, confiar en lo que Dios le estaba revelando en ese instante. Y era tener fe en ello. Porque le dijo: de cierto morirás si tú comes de este fruto. Y ellos tenían que tener fe en eso, sin saberlo. Porque por experiencia ellos no veían probablemente un animal arrastrándose para allá, morder uno de los frutos del árbol y ¡pum!, se moría. Porque, o sea, nosotros vemos cómo los monos suben ahí a los árboles a comer las frutas, todo lo demás. Ellos no tenían manera de saberlo, por ejemplo. Ellos no tenían manera de saber que este fruto los conduciría a la muerte más que con la revelación de Dios. Fíjense cómo Dios desde ese instante empieza a fundamentar lo que después se dice ahí en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que la única manera para trabajar nuestra obediencia, para que el hombre sea obediente realmente al Señor, para satisfacer sus demandas, es por medio de la fe. Un paréntesis para hacer una aplicación de todo esto. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Cómo está mi fe, hermano? ¿Cómo estamos de fe? Hoy hablaba con un amigo y me hacía recordar esto. Me decía: Felipe, no tienes que olvidar el poder de la fe.
queremos controlar mucho. Y cuando el ser humano quiso empezar a tomar el control de las cosas, vamos a ver que todo se salió de control. Y es algo tremendo. Es algo tremendo lo que el ser humano hizo cuando obtuvo esto de la conciencia. Fue una caída libre de destrucción, viendo todos los capítulos que abarca esto. Eran varios capítulos realmente, del 3 al 9, y había una terrorífica genealogía en medio, de esas que detestamos todos nosotros. Pero por ahí está bueno igual. Ok, cerrando ese paréntesis amplio de la responsabilidad específica que Dios entregaba, que tenía que ver con cuidar la tierra y además con obedecer a Dios. ¿Obedecer en qué? No comer ese fruto. Como el hombre falló, comió el fruto directamente. No vamos a entrar ahí en cómo fue porque ya conocemos la historia. ¿Cuál fue el juicio resultante? Bueno, también todos lo conocemos. Tenía que ver con la situación que se nos presenta ya en Génesis capítulo 3. Todos los juicios específicos, pero sobre todas las cosas, la llegada del pecado a la vida del hombre y sobre todas las cosas, la consecuencia que hasta el día de hoy acarrea al ser humano en su ADN. La presencia del pecado en su vida, separándolo de la gloria de Dios y dejándolo en un estado no solamente donde tiene conciencia del bien y el mal, sino que su mente se corrompe al no tener ya la claridad que le daba una mente como la de Dios. Y es impresionante eso. Pensemos cuántas veces nosotros no tenemos emociones corruptas, voluntades corruptas, intelectos corruptos. La gente que maquina los peores planes para hacerle daño a una persona. Las veces que decidimos voluntariamente pecar. Y todo lo demás. Las veces que nuestras emociones se descontrolan. Todo eso es una muestra de lo que el pecado le hizo a la imagen de Dios en el ser humano. Algo terrible. Pero ¿cómo Dios intervino en gracia? Por medio del sacrificio de estos animales, tapando su vergüenza, pero sobre todas las cosas, dando la promesa antes que los juicios. Y hermano, grábese que está esto así. Está Génesis capítulo 3, ¿ok? Génesis capítulo 3. Esto es muy importante porque nos habla del carácter de Dios. Si todos vamos ahí a Génesis capítulo 3 y vemos del versículo 15, ahí vemos en Génesis 3:15 está la primera promesa del Mesías registrada en la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya conocemos la explicación de este pasaje, sin embargo la vuelvo a repetir para que lo tengamos súper claro. ¿A qué se refería con esto? Un día le dijo a la serpiente, un día, tú que has iniciado con todo este desastre, va a venir alguien que nazca de esta mujer que estás viendo ahora, que nazca del linaje del ser humano. Vendrá y va a ser un hombre, pero no tan solo un hombre, alguien que tú vas a herir momentáneamente en el calcañar, en el tobillo, pero que te herirá en la cabeza, que te dará una herida mortal, llevando los ojos hacia lo que tenía que ver con la cruz de Cristo, el lugar donde Jesús, donde Dios mismo sufrió los dolores más horrendos que una persona podría sufrir y que la Trinidad sufrió. Recordemos lo que era eso, el Espíritu Santo cargando cargando y observando ahí tanto pecado sobre el cuerpo de Jesús, Cristo hombre,
crucificado, desamparado totalmente con el sufrimiento de sus heridas, y el padre por primera vez en toda la historia y por única vez teniendo que darle la espalda al hijo. Y todo eso por usted, todo eso por nosotros. Si eso no es amor, no sé qué sea. Eso nos debe llevar, hermanos, a algo. Pero fíjese qué espectacular, versículo 16. Y a la mujer dijo, versículo 17, y al hombre dijo, Dios, antes de dar el juicio, dio su salida, la misericordia. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Aun cuando el hombre tenía todo para no fallar, Él entregó eso. Eso a modo de resumen. Se entiende bastante bien, podemos resumirlo casi de memoria prácticamente, porque es una historia bastante conocida. Pero después van avanzando los capítulos y nos preguntamos, ok, la cosa debió haber cambiado, porque ya las condiciones no son las mismas. O sea, de partida ya los personajes claves, ya se empieza a reproducirse la raza humana y Adán y Eva se mueren y empiezan a aparecer varios personajes interesantes a la conversación. Vemos que obviamente si cierra un periodo comienza otro periodo con una extensión distinta. Vemos obviamente que los capítulos van avanzando, entonces nuevas porciones bíblicas y el hombre ahora tiene una nueva característica. Entonces, cambiamos de dispensación. Dios cambia la manera de actuar. Ahora, tengo una pregunta para ustedes, solamente para que lo piensen. Si Dios es inmutable, si Él no cambia, si supuestamente no hay en Él sombra de variación, como dice la Biblia, ¿a causa de qué decíamos nosotros que Él cambiaba su trato con el hombre? ¿Por qué razón Dios cambia su trato con el hombre si Él es inmutable? Si Él no cambia como tal. A causa del mismo. De la desobediencia. A causa de la desobediencia del hombre. Excelente, súper bien. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios tiene un plan al que va a llegar. Y simbolicemos que este lápiz es el plan de Dios. Y tiene que seguir esta trayectoria del hombre para llegar allá. Esta de aquí. Pero el hombre dice, no, pues yo me quiero ir por acá. Bueno, entonces el Señor va a hacer un cambio en el camino donde al final de cuentas lo va a llevar de aquí, acá, acá y después terminar de esa manera. Todos los propósitos de Dios por su característica, por su atributo de la soberanía se van a cumplir. Pero el hombre aún así tiene capacidad de decisión. Puede sonar paradójico, puede sonar hasta incluso un poco difícil de entender, porque pareciera de que, bueno, entonces qué tanta responsabilidad humana hay en nosotros y total, cualquier decisión que tomemos va a llegar al mismo lado. No necesariamente. Nosotros igual somos responsables de nuestras decisiones, porque al tener la luz de lo que va a pasar, el Señor al avisar ya nos hace responsables. Tenemos la conciencia y el ser humano por eso es responsable de ello. De hecho, lo vimos anteriormente. El Señor dio una revelación para el ser humano para que no cayera en pecado. ¿Cuál era? No te acerques a este árbol. Lo hizo, bueno, para que puedas acercarte a mí, dio otras condiciones. Ahí lo vamos a estar analizando. Ok, procedemos a la clase del día de hoy, después de esa amplia introducción, pero necesaria. A ver, algunos me mandaron la tarea internamente, pero vamos a ir desglosando aquí este choclito de a poquito, ¿ok? Así que, en primer lugar, teníamos nosotros de que la dispensación de la conciencia se encontraba desde Génesis capítulo 3, versículos 7
hasta el versículo, hasta el capítulo 8:14. Consulta para todos. En esta dispensación, ¿cuáles son los personajes claves? Adán, Eva, la serpiente, Dios. Dios es lo que yo pude percibir que eran ellos. Ok. Personajes claves. Ok, Claves, pero sí. recordemos que en este caso estamos hablando de todo el periodo, desde que comienza Génesis capítulo 3 hasta que llegamos a Génesis capítulo 8:14. Durante todo ese periodo hay un Es que ahí personaje. empiezan a aparecer otros personajes. Sí, pues que ahí Exacto. empiezan a aparecer más personajes. Ok, sí, Caín. bueno, bien, Caín. bien por ahí. A ver, ¿quién dijo? Hubo un nombre que se apareció. Caín. Caín, Abel, Exacto. Caín y Abel. Enoc. Noé, Ahí está. Y Enoc, sí. Bien. Ok, ¿Dónde vamos a hacer salen? algo. ¿Cómo? Es que, Andrea, había que Tiene que leer leerlo todo. capítulo Claro, eran 3, todos los versículo capítulos que 7, estaban. hasta el capítulo 8, versículo 14. Ya. Y a veces Miren, pasa, a mí me pasaba que de repente uno, yo alguna vez, por ejemplo, me dieron una cosa así, y yo leí 2 versículos nada más. Pero no, es del capítulo 3, versículo 7, hasta que llega al capítulo 8, versículo 14. Porque es ahí donde termina el periodo de esta dispensación. Claro, exactamente. De hecho, por ejemplo, para la siguiente dispensación es del capítulo 9 hasta el capítulo 12 de Génesis. Ya. Se mantienen esos capítulos nomás. Después vamos a ver algo que se extiende por libros. Ahí se tendrá que leer el libro completo en la. No, es broma. No es broma, es broma. No se asuste, no se asuste. Ahí vamos a poner capítulos seleccionados, ¿ok? Algunos capítulos importantes donde se dan algunas luces de algo. Pero entendemos, todos tuvimos por ahí una síntesis de esto. Pero está bien, está bien. Habíamos mencionado algunos personajes. Adán, Caín, Abel, Enoc y Noé. Todos estos personajes entran en un mismo grupo. El grupo es el siguiente, los antediluvianos. ¿Ok? Antediluvianos. ¿Qué significa que una persona sea antediluviana? No es antidiluviano, que anda vendiendo paraguas o algo así. Es que son de antes del que son de antes del diluvio. Son de antes del diluvio. O sea, yo soy antediluviano. Exacto. No, ahí Yo pensé que eran ellos que estaban en contra del diluvio. Claro, así iban ahí, ¿no? Ellos. Es como los antivacunas que dicen de que no, así no, usted no se vacune, que esta cosa no existe. Eran los. No, usted no se suba no se suba al arca, que este diluvio no va a caer. No eran ellos. Bueno, en parte sí, quizás, pero. Los antediluvianos. Habla de las personas que estaban antes del diluvio. Es el comienzo de es el comienzo de toda esta gran cantidad de personas que van apareciendo. A ver, personajes importantes de aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de comenzar, porque nos encontramos con una genealogía, ¿cierto? En una parte. Sí. ¿Y qué dijimos de las genealogías? Además de que sabemos que todos las odiamos y que son fomes. Que son fomes. Dijimos que igual son importantes. ¿Por qué? Porque de repente aparecen personajes, hay claves. Aquí es donde uno tiene que aplicar método de estudio bíblico de lo que hablamos la otra vez, de fijarnos en las palabras. Y por eso teníamos 2 semanas también, para hacer todo el ejercicio de detenernos en esta semana. Y quizás en cuanto un buen ejercicio pudo haber sido ya.
me encontré con el capítulo 5, el temible capítulo 5, donde dice los descendientes de Adán. Y ahí es una larga lista de nombres. Y ahí es ir palabra por palabra, buscar quizás el significado de algunos nombres y vamos a compartir algunos datitos interesantes de algunos de estos personajes. Solamente Ojo que para antes que tuvo tengan- la descendencia de Caín, que Sí, pues primero. también Ah, sí, comenta po. Sí, 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 también lo pues comenta también, antes del 5. exactamente, capítulo 4, lo estaba olvidando, sí. Y de hecho, miren, muy importante en cuanto a esto. Aquí tenemos que hacer un poquito de recordatorios también de que todo lo que habíamos visto de los semitas y todo lo demás de cómo, ¿recuerdan cuando hablábamos de cómo se dividieron las personas? Eso no tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Ok, eso viene un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque es una de las secciones importantes que nos hace entender cómo se pobló la tierra. Ok, pero eso no viene ahora, en este instante. Entendemos acá algunos personajes, solo nos centraremos en personajes bien importantes que se van encontrando y que nos van a dar algunas luces de qué pasó. A ver, vamos por parte. A ver, Adán y Eva como padres. Ya no los vemos como el matrimonio simplemente que estaban ahí, los vemos como padres. Y observamos aquí en, en el, en el capítulo 4, versículo 1, que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos ya varias, sí, pues no sé. Vemos varias de las actitudes importantes que nos dan luces de cómo actuaba el ser humano. Adelantémonos un poquito más allá. Después, en el versículo ¿Estoy aquí 8, afuera, Osito? pues en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sigamos la lectura acá de estos personajes. Si vamos directamente, después, acá con todos los descendientes, saltándonos un poquito la historia, vemos aquí, versículo 18. Vivió Jared, uno de los hijos de toda esta genealogía, 162 años, y engendró a Enoc. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y versículo 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok, aquí vemos otro personaje totalmente distinto. No era solamente
no era, es de hecho la otra cara de la moneda de la anterior. Alguien que de hecho alguien hacía la comparación de estos dos como personajes principales que encontraban, porque Caín, al ser confrontado por Dios, no me detengo en la historia porque todo, número uno, la conocemos, y número dos, por temas de tiempo no nos va a dar, y esto ya está leído, se asume. Caín le dio la espalda a Dios cuando Dios se acercó a él. Y ojo, también ahí, antes incluso, vemos versículos antes de que Caín llegara a cometer asesinato, el Señor se acerca y le dice, oye, ¿por qué estás enojado? Ya él notaba, como Dios omnisciente, sabía lo que se venía. Otra muestra también de la misericordia de Dios. Y a pesar de que poco a poco la humanidad se iba corrompiendo, vemos en personas como Enoc que había una capacidad de decisión aquí. Que habían personas que sí decidían caminar con Dios. Y después tenemos ahí personajes aquí después como Matusalén. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Vaya, ¿cuántos años ese? Fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y de ahí avanza la historia con personajes como Noé. Pero después tenemos acá una persona. ¿Por qué mencionamos, hermanos, aquí a Matusalén? Hay un tip que si usted quiere hacer la tarea, le recomiendo que vuelva a leer del versículo 26 al 32. Anótelo para cuando quiera. Esto es solamente para saciar su curiosidad, pero esto es algo muy interesante. ¿Usted se ha preguntado qué significa Matusalén? Ese nombre. Porque generalmente, ¿por qué recordamos lo que conocemos para los lectores de la Biblia? ¿Por qué recordamos a Matusalén? Alguien por ahí que creo que se dijo, lo escucho en postproducción, pero debe abrir el micrófono. Por lo viejo. Por lo viejo. Por lo viejo, más viejo que Matusalén y todo eso. Sí, pues Hombre imagínense. muy viejo, así se llama, hombre muy viejo. Hombre muy viejo. Pero Matusalén significa cuando éste muera vendrá el fin. Eso significa el nombre de él. Ahora, pasa algo, es un nombre profético. Y si sacamos los cálculos, y le invito ahí que después pueda hacerlo, saque los cálculos y va a ver que cuando cuando llega Noé y empieza el diluvio, ahí ya había pasado eso. Era el final de que Matusalén muere y ahí llega el diluvio. Es un dato curioso, interesante. Tómese el tiempo de buscarlo, la respuesta está ahí. Pero... Ya, pero ahí está la respuesta como de la extensión del periodo también. Pues. Exacto, de la extensión del periodo. Ahí tendríamos Lo que sí, claridad en el periodo que hay. exacto. Y lo que sí también le recomiendo, algo súper importante, que tiene que contar los 782 años, no, perdón, los 187 años más los 782 años. ¿Por qué? Porque era la primera cantidad de años para cuando tiene al hijo y la segunda cantidad de años después de que tuvo al hijo, ahí se murió. Ese es el periodo total. Eso es por si alguien de los que les gustan los números y quiere sacar ese dato, ahí para tenerlo anotado en su Biblia. Un dato interesante, ahí no tiene mucha relevancia. Bueno, ¿qué podemos decir de Noé, los que leyeron ahí el capítulo?
¿Qué cosas se dicen de Noé? Era justo. Que era justo. Perfecto, era perfecto. Sí, era un hombre justo, perfecto. Y De los ojos de Dios. y la tercera característica que es muy importante, que se conecta con otra persona que ya hablamos. Obediencia, que era No obediente. necesariamente, una todavía que dijimos de otro personaje. Que dio gracias a los ojos de Dios. Es cierto, pero no es a Perfecto. la que me refiero. Una de otro personaje que hablamos hace muy poquito recién. Que caminó. Enoc, Con Dios caminó Noé. Y Enoc también caminó con Dios. siguió los pasos de su abuelo. Siguió los pasos ahí de uno de los familiares ahí. Hermanos, estas son las pequeñas cosas que usted tiene que ir notando. Porque fíjese en esto. Qué tremenda lección nos da. Porque antes de que hablemos de las características de Noé, están los versículos 1 al 8 del capítulo 6. ¿Y de quiénes se habla ahí? Veamos de quiénes se habla. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Y aquí dice, habrá gigantes en toda la tierra aquellos días, y un poquito más adelante vemos el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y en medio de todo eso, de una generación maligna y perversa, ¿no es emocionante ver a un hombre que hallara gracia ante los ojos del Señor y que estaba caminando con él por seguir el ejemplo de sus antepasados? Amén. Los que tienen nietos aquí. Los que tienen nietos aquí. Piensen en eso. Sus nietitos los ven. Sus hijos los ven. Los que son padres, sus hijos los ven. Los que somos jóvenes, nuestros amigos nos ven. Y quizás, ¿cómo en medio de esta línea de tanta oscuridad nos aparecen hombres como Noé? La única respuesta que tengo para eso es la transmisión de la palabra de Dios. Dios se revela ante el ser humano por medio de la conciencia. Y de esa manera vemos algo hermoso. Vemos que uno puede cortar las cadenas de malas decisiones. No sé si les tocó ser los de su familia, quizás sus padres o sus abuelos vienen de una generación en generación de malas decisiones. Y ustedes son los primeros que tomaron un paso. El hecho de marcar la diferencia puede hacerlo a usted un faro para que otra persona marque la diferencia. Grandes cosas que encontramos en las genealogías. ¿Ven que no son tan inservibles como parecen? Son muy importantes, hermanos. Ahí aprovechemos eso. Ok, vamos a ir avanzando por asuntos de tiempo. Ahora, hay algunas paréntesis, algunas situaciones también que tenemos que ir viendo. ¿Cuál era la extensión del periodo? Ya lo mencionamos. ¿Cuál era también la porción de la Biblia que se abarca en general? No, corrijo, de la porción de la Biblia ya la mencionamos. ¿Cuál es la extensión del periodo? ¿Cuál es el periodo que inicia esto y el que lo termina? Sí, a ver. De la caída de Adán hasta el diluvio. Ok, de la caída de Adán hasta el diluvio, excelente. Perfecto, muy bien, muy bien. Estamos juntos, de acuerdo.
Muy bien, ok. Esa sería la extensión del periodo de esta dispensación, de la dispensación de la conciencia. Ahora, ¿por qué al ver estas cosas entendemos que habla de la conciencia? Bueno, por medio de la responsabilidad que tenía el hombre en cuanto a todo esto. A ver, ¿cuáles eran las características o el estado del hombre en todo este periodo? El hombre era consciente de su pecado ahora. Exacto, por lo tanto ya no era más inocente. Y el mal. Exacto, sabía el bien y el mal. ¿Alguien más tiene algo más? Son varias, hay muchas características. También esto engloba los juicios del jardín del Edén, entonces hay algunas cosas ahí. Claro. Ahí los hombres, por ejemplo, ya tenían que, bueno, ya trabajar, ¿cierto? Las mujeres dar a luz con dolor, tenían que ganarse el pan, ¿cierto? Con su trabajo, los hombres. Sí, ya estaban como esforzados. Pero también yo quería mencionar algo. A ver. Desde la época ya de Caín y Abel, ¿cierto? Se venían ofreciendo esta ofrenda y los hombres ya eran conscientes de ofrecer esta adoración. En el capítulo 4, versículo 25 también, hay un acontecimiento que lo menciona la Biblia y lo destaca porque con el nacimiento de Set y la presencia de Set, ¿cierto? Y su genealogía, dice que se empieza a invocar el nombre del Señor. Entonces es probable que de ahí mismo ya empiece a usarse el término de Adonai. Exactamente, exactamente, muy importante. David, diste un punto importantísimo. Lo quería dejar justamente para el final de esto, pero muy bien, muy bien. Gracias por ese punto. ¿Por qué? Porque esto nos da el concepto también de por qué razón tenemos hombres como Enoch y hombres como Noé. Eso es fantástico. Y en medio de todo lo que significó toda esta situación. Muchas gracias, David, ahí por el alcance. Justo lo teníamos por ahí también. Ok. ¿Alguno más? ¿Qué dicen acerca de la advertencia que recibía el hombre acerca de su pecado? ¿Todavía se le revelaba que habría un juicio por sus pecados? ¿Qué opinan de eso? Bueno, tú diste, si no me equivoco, ahí una... A ver, ahí estaba la pista, ¿no? No, ahí estaba la pista. Estamos en el punto... Pero ¿cómo dice características que el del Señor se lo decía al hombre? Que O por lo menos el hombre o por lo menos el hombre conocía, sabía de que habría un juicio. claro, Ok, hay un versículo tenía que saber. Hay un versículo que es pero extremadamente importante. Vamos todos, mantenga su Biblia abierta igual, o sea, guardada ahí en Génesis, pero vamos todos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:5. ¿Alguien lo puede leer? Yo, Ok. y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregoneró de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sí, exactamente. Pregonero de justicia. ¿Qué significa pregonero? ¿Quién sabe lo que significa pregonero? anunciador. Un anunciador de justicia, alguien que se pone ahí decían que era pregonero, el que pregona, obvio, pero que él era aquella persona que se encargaba de dar la noticia de que vendría un juicio. Recibió este ser humano la advertencia por la predicación de Noé, por años predicando, impresionante.
¿verdad? Y salvo contados casos, como veíamos nosotros, el ser humano tampoco tenía comunión con Dios. Salvo contados casos. Entonces podemos ver varias cosas, miren. Aquí si quieren un resumen un poco más. Ya era consciente de su pecado, no era más inocente, no le fue permitido tampoco quedarse en el jardín, tenía que procurar su comida con el sudor de su frente, sus facultades mentales, estas también las habíamos mencionado antes, fueron embotadas y pervertidas. El trabajo ya no era placentero. Este es también importante, hermanos. ¿Por qué? Porque quiero mencionar algo acerca del trabajo. Sobre todo que nos llega acá a los jóvenes, porque a nosotros nos toca vivir en una sociedad donde el trabajo se ve como que el trabajo fuera una condenación de parte del Señor, ¿cierto? Porque como le dijo, y tú tendrás que labrar la tierra. Pero Dios ya le dijo eso al inicio, ¿lo recuerdan? Antes del pecado ya le había dado trabajo. ¿Saben para qué? Porque el trabajo realmente dignifica. Porque el Señor sabe lo que significa la gratificación de hacer un trabajo y verlo realizado. Piensen en que el Señor vio al final, se sienta no por cansancio a ver toda su creación al séptimo día. Lo termina, ve un trabajo y dice, quedó bien. Esto es lo que tenía. Piensa, hermanos y hermanas. Cada vez yo me pongo a pensar, por ejemplo, siempre uso de ejemplo al Nico ahí por lo de los muebles, como es el trabajo más manual que se me viene a la mente, pero ahí está la mano del Nico. Pero ahí, por ejemplo, cuando haces una de esas cosas en tu trabajo y dices, me quedó bien, estoy conforme con lo que hice. Eso aplica para todos menos los ingenieros de sonido, mastering y que hacen canciones, porque nunca estamos conformes. Siempre va a estar feo. Pero eso, nosotros podemos sentirnos realizados por el trabajo. Pero aquí el trabajo comenzó a verse como una carga, porque el trabajo empieza a traer decepción. La condena de parte del Señor para el hombre en cuanto al trabajo, y esto es bien interesante, es que él va a trabajar y la tierra ya no le va a producir. Significa que ya tú vas a poner todas tus ganas y vas a conocer. El hombre conoció lo que era la decepción. Todo por causa del pecado. Un dato extra también. Bueno, también, otro punto extra. Aquí lo tenía acá en mis apuntes, pero lo estaba también dejando para el final ahí. Importante. El hombre tergiversa el concepto de la familia establecido por Dios. ¿Alguien notó ese detalle? A ver, ahí... A ver, yo vi algo que me llamó la atención, que era sobre la familia. A ver, déjame ver, aquí lo tengo. Ajá. La familia, la descendencia piadosa de Seth, que Ok. los hijos Sí, ese lo mencionaron, ¿sí? eran hijos de Dios. ¿Vieron? Cierto que eran hijas de los hombres, eran hermosas, se mezclaron y como consecuencia nacieron hijos impíos, porque se mezclaron con otras tribus, ¿cierto? No. Y como Hay nacieron hijos un impíos. paréntesis, hermana. ¿No de Disculpe. Los Ángeles? Eso habla de los ángeles. Los de cuando ángeles que se llegaron los mezclaron con los demonios ahí. Cuando Con los se demás, claro, empezaron- ahí fue. Claro, ahí no era que Entonces, habían pues, otras la tierra tribus. se corrompió por tal causa, hubo una mezcla de lo santo con lo profano. ¿O lo entendí mal? Ok, ahí hay una pequeña confusión. Tenemos que entender algo. Aquí no hay tribus. En esta época no hay tribus. No hay tribus. Las tribus comienzan Pero en fue lo otra... santo con lo profano. Ok, lo Ya. santo con lo profano se refiere al ser humano con los demonios. Porque aquí lo que pasa es que demonios toman forma antropomórfica y empiezan a estar con mujeres y ahí nacen los gigantes. ¿Ok?
Y por causa de esta aberración contra la creación de Dios, es que el Señor rae con toda la tierra. Y ahora lo entiendo. Ahora Eso sí, pasa. ya. Eso es un tema interesante. Ahí Sí. como un tema extra, pero no era el punto al que nos referíamos. A ver, papá, creo que tú me lo estabas mencionando antes de la clase. Capítulo Que 4. Claro, era este señor Nimrod, No, Lamec. Lamec, perdón, Lamec, Sí, la me- que toma dos mujeres como esposa, ¿ya? Siendo que nunca el Señor dijo esta orden para nada. Al principio lo que él dijo fue: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Su mujer. Su mujer. Entonces ahí este caballero tenía dos esposas. Y ahí Eso se corrompe, está obviamente. Fue el Eso primer está en adúltero en la Biblia, po. prácticamente, Sí. con todas sus letras. Llámenlo polígamo, en realidad la palabra es adúltero. Adúltero, claro. Directamente. Llámenlo poliamor hoy. Tuvimos una. ¡Ay, señor! Tuvimos una conversación en la universidad del poliamor. Más o menos. Ahí, pero bueno. Allá este mundo perverso y rebelde. Ay. Hay que hablar de Cristo, hermanos. Hay que hablar de Cristo porque las cosas están cada vez más parecido a esto. Esto, por cierto, se encuentra en el capítulo 4, versículo 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, y el nombre de una fue Ada, y el nombre de otra Sila. ¿Ok? Así que ahí estamos con estos personajes. Ahora, Era un hada. exacto. Era Ada sin H. Ok. Algo interesante de este tema también ahí. Entonces, podríamos todo esto resumirlo. ¿Cuál era la mayor característica del hombre en este tiempo? Corrupto. Corrupto y en constante corrupción. Así es. ¿Ok? Iba caminando cada vez más a una fosa de destrucción de sí mismo. ¿Cuál era la responsabilidad especial del hombre? Bueno, era comprobar si era guiado por era comprobar por medio de la conciencia el elegir el bien o elegir al mal. Entonces, aquí en la práctica, él tendría que hacerlo a través de los sacrificios. Eso es lo que entendemos aquí. El primer acercamiento del hombre con Dios era por medio de los sacrificios, tal como lo había enseñado el Señor cuando les proveyó las túnicas de pieles. El Señor hace el primer sacrificio, lo vimos, lo mencionó David la clase pasada, muy importante, eso se ve ahí en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y después ahí en Génesis 4:4 vemos también otro sacrificio por medio de Abel y su ofrenda. ¿Por qué no vio con agrado la de Caín? Porque era el fruto de la tierra y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que haber sangre. Era la muestra de esto. Y aparte, el fruto de la tierra, si lo piensan, lo que nos muestra un poquito, casi lo mismo, podríamos interpretarlo para nosotros. Para mí me muestra un poco lo mismo que hizo el ser humano, una solución rápida, sin dolor, ante el pecado. Que fue, bueno, tomo un par de cosas de aquí, de allá, de acá y las dejo al Señor. Bueno, tomo un par de hojas grandes y me tapo, cubro mi vergüenza momentáneamente. Pero el Señor llegó a un punto mayor. El Señor mató a un animal para cubrir la vergüenza del hombre. Y eso mismo era lo que tenía que hacerse. Pero eso se tenía que dar por medio de la conciencia. Por eso llamamos esta la dispensación de la conciencia. Porque siempre todo esto tenía que ver con la decisión del ser humano. Hay un versículo, hermanos y hermanas, que es súper importante para entender esto. Y se encuentra aquí mismo yo les había dejado ahí como pista el de Romanos, que lo expone un poquito más claro, pero
no lo vamos a explicar porque ya lo explicamos cuando tuvimos Romanos. Se entiende que el ser humano por dentro, muy por dentro, sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero en estos mismos capítulos hay un versículo que es clave, que está en Génesis 4:7. ¿Alguien puede leer ahí lo que dice? Bueno, Génesis 4:6 al 7. ¿Alguien puede leer esos versículos? Ya. Yo lo leo. Ok. Bueno. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Ok. Fíjense en algo muy interesante de este versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice algo genial. Dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Les voy a mandar este versículo por el grupo, porque esta es la primera advertencia clara de que le dice, esto tiene que ver con tus decisiones. Veo que en ti se está gestando una maldad interior que va a transformarte en un asesino de tu propia sangre. Sé que tienes ganas de matarlo, pero puedes elegir no hacerlo. Y el pecado quiere hacerte tu amo, porque fíjense qué loco es esto. Porque de ahí va avanzando y va avanzando las generaciones y todos van tomando malas decisiones. Es algo que va día tras día, va sumándose, hasta que llegue alguien que empiece a hacer las cosas distintas. Tenemos a las personas que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tenemos a Enoc, tenemos a Noé. Pensemos. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien, como cuando hacen una prueba sin aviso. Siempre hay alguien que le va bien. Sí. ¿Por qué? ¿Por Siempre hay qué? alguien que lo hace bien. Y porque esa persona viene probablemente estudiando todos los días, tomó una decisión. Y las decisiones marcan las cosas. Miren, hermanos, la dispensación de la conciencia nos deja una lección tan grande que nosotros no somos, no podemos echarle la culpa a Dios de nuestra desgracia. Muchas de las cosas son por lo que hemos permitido y lo que el mismo ser humano ha permitido. Pero vemos que en esas personas que empiezan a acercarse a Dios, que empiezan a buscarlo, cuando el hombre toca las puertas de Dios en busca de ayuda, el que decide subir al arca, el que decide salir ahí de este montón de gente terrible, siempre será mirado con gracia y misericordia. Esto es una lección. Esta dispensación a mí me mata, porque me hace ver la decadencia del ser humano, pero me hace ver la gracia de Dios aún a pesar de que las cosas iban tan mal, y sí, en un momento, capítulo 6, el Señor se arrepiente de hacer al hombre y tiene que destruirlo todo, borrón y cuenta nueva, aún así había un hombre y su familia. Siempre hay alguien. Vimos entonces cuál era la responsabilidad específica que Dios entregaba. Bueno, elegir si hacer el bien o hacer el mal y acercarse a Él por medio de los sacrificios. ¿Cuál era el fracaso? Bueno,
su conciencia se cauteriza. ¿Alguien de ustedes también que haya tal vez escrito algo más acerca de eso, de cuál fue el fracaso del hombre específicamente? ¿En qué cosas, por ejemplo, vemos el fracaso del hombre en esta dispensación? Pusimos la desobediencia, la hipocresía y la mentira. Sí. Pipe, Ujú. Dale. la Está bien. desobediencia, la hipocresía y la mentira. La desobediencia, la hipocresía y la mentira. Por ejemplo, esos tres los vemos en Caín y muchos otros. ¿Alguien más? Lo mismo que tengo yo. En creer que ellos solos tenían la verdad. Confiar directamente en su definición de la justicia. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este hombre que llega y dice, nah, pero como yo no sé si la Meca habrá sido, no sé, habrá sido un top model o algo así que se creía mucho para tener dos mujeres o lo que sea, pero él llegó y dijo, ¿cómo esto de que su mujer? No, pues yo quiero dos mujeres. Decidió cambiar los planes. ¿Por qué? Porque el también hombre después- termina tergiversando la justicia. Sí. Y también hace un plan para matar a un joven. También más También ahí adelante. está la venganza. Bueno, se desvirtúa todo en eso. Todo se va desvirtuando. Y ahí llegamos a esa palabra, El fracaso. la mente cauterizada. Yo les dejaba ahí un versículo en Cauterizada, la primera de conciencia. Timoteo. Exacto. Claro. Les dejaba ahí ese Cauteriza la versículo. conciencia. ¿Qué dice ese versículo, hermana Rosana? Completo. Lo tiene ahí el de primera de Timoteo, ¿cierto? Dice, sí, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos, los Ok. creyentes y los que han conocido la verdad. Claro, ahí no Porque está todo lo hablando que de Dios los creó es personajes. bueno. Hasta ahí. Ahí no está hablando de los personajes de Ya. aquí, pero nos habla de una característica del ser humano. Aquí habla de los judaizantes que estaban diciendo, no, ustedes lo que tienen que hacer, aparte de creer en Cristo, tienen que hacer, guardar toda la ley judía, etcétera, etcétera. Ya conocemos toda Sí. esa pelea que siempre tenía el apóstol Pablo con eso y toda esa mini guerra que ha estado con la religión y la religiosidad. Ahora, muy importante, hermanos, tenemos ahí la conciencia cauterizada, una mente que el Señor va golpeando ahí, recordándoles, acercándose, y sepamos de que cada vez el Señor debía haber dado luz. Siempre se dio luz. Habían personas que invocaban el nombre de Jehová. La luz estaba, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es una característica que nos llega hasta el día de hoy. Si no prende el televisor, hermanos y hermanas, y va a darse cuenta, tanto en las noticias como en la basura que está ahí. Directamente se promueve todo lo que va en contra de nuestro Señor. Y es algo terrible. Pero ahí en medio está la luz para que siga resplandeciendo y personas puedan romper esa cadena. Y ahí aparecemos nosotros, los que salimos de ahí para seguir predicando y vivir con compasión para los perdidos. Ok. ¿Cuál era el juicio resultante? ¿Cuál fue el juicio final de todo esto? Diluvio. El diluvio. Excelente. Pero ¿cómo Dios intervino en gracia? Salvando a Noé. Noé. Salvando a la familia de Noé. Exacto, salvando a la familia de Noé. Ahora, va a venir un Exacto. nuevo proceso. Termina ya, pasa el diluvio, queda el arca,
¿Y qué pasa con esta familia después de que todo el resto de las personas murieron? Bueno, es lo que veremos en la siguiente dispensación. Porque ahora nos encontramos con otro tipo de humanidad. Una humanidad que comienza de cero. Pero quiero preguntar algo Sí. quiero A ver. preguntar algo que me pareció en el Curioso. juicio, porque en el juicio también me pareció algo, A ver, que después del juicio que habían pasado todo, principalmente con la creación de Adán y Eva, con ¿ya? su desobediencia, de cuando ellos cayeron, cuando Dios los castiga diciéndole, pues polvo eres y al polvo volverás. Ajá. Me causó, no sé, me quedó, y yo dije, voy a preguntar eso porque Ya. me quedó, o sea, significa que el juicio va a venir, siempre va a estar. Creo yo, por eso, no sé. Más por eso gráfico, pregunto. más gráfico, hermana. ¿Ya? Algo que entendamos. ¿De dónde el Señor tomó al hombre para crearlo? Del polvo de la tierra. ¿A dónde va a volver cuando muera? Aquí tenemos un experto en asuntos en asuntos sepultureros. Termina siendo Exacto. uno polvo, simplemente. Ya. De hecho, Es que ahí el viene mi cuerpo... pregunta. Ujú. Si el hombre no hubiese desobedecido, a lo mejor hubiese vivido eternamente con el Señor. Exactamente, hermana. Y ese era un Ya, tema eso que era lo también que... estaba echando de menos en las características. De que no era más inocente y todo esto, pero una de las Ya. más importantes. Entonces, El hombre podía morirse físicamente. Había muerto espiritualmente, pero ahora se murió físicamente. Había echado de menos ese punto. Qué bueno que lo trajimos a la conversación. Hermanos, hermanas, datos muy importantes. Primero, así, para saciar la curiosidad de algunos, ¿sabían que el cuerpo humano tiene los mismos elementos químicos que la misma Tierra? Carbón, desde carbono, por ejemplo, que es una de las partes que más nos compone a nosotros, lo que nos muestra que venimos de la Tierra, y finalmente terminamos eso hechos polvo. eso lo leí también, que nos había hecho de los productos de que están en el aire, el oxígeno, el hidrógeno, porque nos mandó un soplido y nos creó. ¿O estoy Claro, equivocada? dio ahí aliento de vida. El Señor Aliento de vida. Exacto. dio el Un aliento soplido. de vida. Es que No lo leí en grande, necesariamente es oxígeno, iba sacando, ¿ya? no necesariamente es oxígeno, pero Neuma. es neuma, aliento de vida. Por eso también es bueno que estemos ahí los domingos todos para aprender de neumatología, que es una materia también muy bonita. Pero más allá de eso, hablando del polvo de la tierra, el ser humano se puede morir ahora. El plan de Dios es que no murieran. Y eso era impresionante. Ahora, ¿cómo se haría en el planeta? Si el planeta iba a crecer y todas las cosas. Hay un versículo que me encanta, que la otra vez se lo compartía a los jóvenes frente a todas estas cosas. Y creo que cada vez que encontramos el libro de Génesis, hermanos, y ya esto lo decimos cerrando a modo de conclusión, valga la redundancia, y no pretendo cometer ese pecado de predicador de decir que ya terminando y estamos como 20 minutos más. No, esto acá sí termina. Eso no se hace, por cierto, lo que le tocan dar temas, eso es de muy mal gusto. No, dice la Biblia en Deuteronomio 22, 22. No, perdón, me equivoqué yo de cita. A ver, lo tengo acá en este lugar. En un segundo. Ok, aquí está. Mientras tanto, hermanos, aquí estamos hablando de Génesis. Sabemos que es un libro que puede ser un poco denso y nos puede traer muchas preguntas. En bastantes sentidos. Hay cosas que son un poquito difíciles de creer.
y que requieren mucha fe. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, hermanos queridos, ¿qué tengo que hacer con lo que se sabe de la palabra del Señor? Deuteronomio 29:29 nos da algo que nos puede ayudar mucho cuando nos encontramos con estos pasajes medio difíciles y todas estas cosas medio extrañas. No, hoy me fallaron las citas de vuelta. Disculpe. De ahí se las envió. Ah, claro. Es que estoy en el 28. Sí, Uno pues, sí, también está es ciego bien. y no ve bien. Sí, está Sí. bien. Aquí está. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, hay cosas que vamos a entender, pero hay mucho que no ha sido revelado. Hay mucho que no vamos a saber de este lado de la eternidad. Pero con lo que sabemos, con lo que es claro, con lo que no tengo que cabecearme mucho y que no tengo que ponerme a inferir cosas, porque, seamos sinceros, generalmente cuando entramos en errores de interpretación, cuando nos ponemos a inferir cosas, cuando nos ponemos a inventar así cosas externas, extras de aquí por allá, hermanos, la palabra de Dios es clara, tiene un mensaje para nosotros. Hablaba con un compañero de la universidad y me preguntaba, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Jesús. Jesús. Pipe, Una humanidad si que lo lees, necesita. Sí, si lo lees en la nueva traducción, queda mucho más claro. es el de... ya. 29:29. ¿Te lo leo? Sí, por favor, si lo tienes. Ya. Dice 29:29. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Exactamente, exactamente. Nosotros acá somos responsables de algo, de una revelación de Dios. Y la revelación de Dios para todos nosotros hoy es Jesucristo, en la persona que tenemos que depositar nuestra fe. Y siempre lo ha sido. David me manda acá una frase súper buena. Ese es el milagro de toda la Biblia, que cada libro nos habla de Cristo, de cierta manera. Ya vieron, capítulo 3, versículo 15 de Génesis, teníamos a Jesús ahí. Y es fantástico. Por eso, hermanos, hay muchas preguntas que pueden estar, que está fantástico. Hay algunas veces que tienen respuesta, otras veces que no. Hagámoslas, entendámoslas, pero cuando nos topamos con algo que es demasiado cabezón y no vamos a entender, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Oh, profundidades de las riquezas, de tus maravillas. Cuán insondables son tus caminos. Adorar al Señor porque es un Dios que no entendemos. Porque si lo entendiéramos, sería como nosotros, sinceramente. Y eso sería un Dios muy aburrido. Y doy gloria a Dios porque mi Dios no es así. Así que bueno, hermanos, eso ha sido sobre la dispensación de la conciencia. Próxima semana tenemos la tarea de analizar la dispensación del gobierno humano. ¿Qué pasa con la gente, la familia de Noé? Bueno, vamos a verla después. Voy a mandar esta noche la grabación de esto y también los parámetros para hacer la siguiente tarea. Así que aprovechen, hermanos, de esta semana a la otra, no la próxima semana, de esta semana a la otra, tenemos 2 semanas para leer
bastante tiempo, así que aprovechemos eso, ¿ok? 2 capítulos. Hermano, ¿sí? Son 2 capítulos, ¿cierto? Sí, bueno, del 9, 10, 11 y 12. Ah, ya. 4 9, 10, capítulos. 9, 10, 11, 12. 4 capítulos. Sí. Y de hecho, hasta cierto versículo y cierto versículo de cada uno. Ahí vamos, eso aproximadamente. Sí, es muy específico en algunos lados. Después vamos a encontrarnos con una cantidad muy amplia de versículos. Bueno, entonces, hermanos, eso ha sido la clase de hoy y vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra y nos podemos retirar. Señor, estamos ante tu presencia primero que todo por tu palabra, Señor. Gracias porque nos la has entregado, porque tú nos has mostrado, Señor, tantas veces, Dios, por medio de esto, que somos unos corruptos, en muchos sentidos. Pero gracias, Señor, a pesar de todo, de que nos miras con amor. Dios, límpianos de todo pecado, porque te necesitamos. Sabemos, Señor, de que tú eres un Dios que siempre está ahí obrando para limpiar, Señor, nuestra maldad. Y entendemos, Padre, de que no cumplimos muchas veces tus requerimientos, pero, Señor, te queremos pedir que nos ayudes cada día, Señor. Gracias porque no dejas de mostrarnos tu gracia. Gracias porque podemos aprender, Señor, también tu palabra libremente y porque podemos aprender de estas personas, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, lo que tenemos, tu palabra, y que cada día la aprendamos a escudriñar. Y eso va también, sobre todo, para mí, Señor. Que no lea mi Biblia porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo y porque lo necesito. Gracias, Padre, por todo. Bendice a mis hermanos que han apartado, Señor, de su semana un tiempo para estudiar tu palabra y acompáñalos en todo lo necesario. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos.